Para impartir la conferencia del día de hoy, El enigma del envejecimiento y su lucha contra la muerte, nos hace el honor de impartirla el licenciado David Osorio Ibarra. Él es licenciado en Psicología por la Universidad Nacional Autónoma de México. Tiene una especialidad en logoterapia. Tiene un diplomado en conducta suicidia, prevención e intervención por la Universidad Intercontinental. También el diplomado en tanatología, así como el diplomado en consejería y acompañamiento tanatológico por el Instituto Mexicano de Tanatología AC. Certificación en facilitador del envejecimiento exitoso. También es capacitador para diversas instituciones gubernamentales, docente a nivel licenciatura y es responsable del Servicio de Bienestar Estudiantil de la Universidad Tecnológica Latinoamericana. Ha publicado diversos artículos y así como docente desde hace muchos años del Instituto Mexicano de Tanatología AC. Yo le cedo el micrófono y pantalla al licenciado David Osorio Ibarra y a su vez también le agradezco que nos comparta este tiempo con nosotros. Disfruten de su conferencia. Bien, buenas tardes a todos. Qué bueno que tuvieron la oportunidad una vez más de sumarse a lo que es la actividad, la conferencia. Recuerden, este tema que vamos a revisar y que se ha estado viendo durante el mes aquí en el instituto es uno de los que está cobrando mayor relevancia dadas todas las alteraciones o todas las consecuencias a nivel individual, a nivel humano, por nuestra incapacidad para visualizarnos como seres que forman parte de la naturaleza. Cada acción que nosotros emitimos, que lleva a distanciarnos, alejar la longevidad o aceptar la vejez como parte de nuestras etapas del desarrollo evolutivo, también dejan ver que pues hay una parte inmadura en nuestra conciencia para reconocer que somos parte de la naturaleza. De allí que hoy vayamos a tocar estos elementos del enigma del envejecimiento, qué hay en el envejecimiento, y para empezar a abrir un poco las vías de análisis o de reflexión, es importante que sepamos qué es lo que nos han enseñado en torno al envejecimiento o cómo nuestra época está teniendo como una influencia muy importante sobre nuestro pensamiento, con lo cual hemos llegado ya a estigmatizar o hemos llegado a subrayar como algo malévolo en el hecho de envejecer. ¿Por qué lo decimos así? Porque es bien curioso y es contradictorio en los seres humanos. Normalmente, si nos ponemos a pensar a qué edad nos quisiéramos morir, muchos de nosotros diríamos, ay, pues como a los 80, ¿no? Si no es que más. Ya hemos escuchado aquí a los alumnos que dicen que les gustaría ser nonagenarios, centenarios, e incluso en información que estamos revisando constantemente, vemos que por ahí dicen algunos científicos que ya empezaron a nacer las personas que van a alcanzar 180 años de vida, lo cual sería muy alarmante, porque si de por sí cierta edad ya nos pesa, ahora imagínense extenderla a ese tipo de edades, que por más que nos queramos conservar en jovialidad, lucidez, etcétera, eso es algo que va en contra de la naturaleza humana. Entonces, si por dentro decimos, cómo me encantaría dejar el mundo en una edad avanzada, y por otro, ya en los hechos hacemos cosas que nos hablan de que no queremos alcanzar como esa vejez, entonces, ¿dónde nos vamos a quedar, no? De ahí a que nuestro pensamiento muchas veces empiece a desarrollar algunas malas interpretaciones de la realidad, unas malas interpretaciones de la vida, y con ello pues seguimos disminuyendo el valor que tenemos como seres humanos. Por ahí vamos a estar reflexionando el día de hoy. Veamos de dónde aprendimos que la vejez es algo anómalo, es algo que debemos dejar para luego. También es importante diferenciar los términos vejez y envejecimiento. En nuestro título se habla del enigma del envejecimiento. Recuerden que el envejecimiento se da en todas las etapas de nuestro desarrollo evolutivo. Estamos bajo una constante de envejecimiento a nivel biológico, a nivel orgánico. Cuando llegamos a enfermar es también ello un indicador de que algo no está funcionando correctamente en alguna parte de nuestro cuerpo. Pero como no está situada esa parte del envejecimiento en el punto de la vejez, como la vejez está hasta los 60, 65 años, me dijeron, entonces yo no asumo que estoy en un proceso de envejecimiento constante.
Una vez que me doy cuenta de que, ok, la vejez es una etapa asociada al último periodo de nuestra vida y el envejecimiento es algo permanente, sí, asumirlo así también nos llevará a saber de dónde aprendemos que envejecer o que cambiar es algo irregular. En otras épocas se veía la parte del envejecimiento como una parte de sabiduría, como una parte de conciencia, como una parte de generatividad, dirían algunos autores, en la cual gracias a esos conocimientos adquiridos vamos generando una mejor forma de entender la existencia y la vamos transmitiendo a otras generaciones. Ese algo de antaño, o que se alcanza a ver todavía en algunas regiones, en algunos lugares, evidencian que esos años acumulados tienen mucho valor, tienen mucha trascendencia, para lo cual deberíamos de estar muy dispuestas o dispuestos a poder estar allí en su conocimiento y no desarrollar. Aquí va otro término por si son asistentes a quienes les guste ir rescatando terminología. Ahí con lo que vamos aprendiendo hoy día, que hablan de puntos contrastantes con esas filosofías que valoraban mucho la vejez o la senectud. Hoy día vemos que se desarrollan ya los rasgos gerontofóbicos, ¿no? Ya tenemos un temor irracional a envejecer. Tenemos un temor irracional a alcanzar vejez. Cuando, contrastando estas dos miradas, vemos que en otros lugares todavía se valora o se aprecia demasiado el que haya personas que nos acompañan, que nos comparten, que nos enseñan o que nos ayudan a que apreciemos de una manera más profunda nuestra vida, nuestra existencia. Donde aprendí que el envejecimiento es irregular, lo pude haber aprendido desde mi propia familia, porque acuérdense, si nosotros ahí notamos que hay comportamientos de nuestras figuras parentales o nuestros abuelos que se sitúan en conservar lozanía, conservar jovialidad o juventud, también eso lo introyectamos y por momentos nos llegamos a ver imitando ese tipo de comportamientos. El más común tiene que ver con de las señoritas, lo digo respetuosamente, por favor no me malinterpreten, yo me hago cargo de mis palabras, más no de sus interpretaciones. Cuando vemos que estas jóvenes de 15 años adoptan, ¿no?, como este tipo de imagen o de visión que quieren proyectar relacionada con tener mayor edad o más años, ahí vemos que hay una prisa por querer ser adultos, por querer crecer. Así también podemos observar que mamá, papá se cuidan, mis abuelos, mis abuelas se cuidan, mis hermanos mayores, hermanas mayores se cuidan, se preservan, se empiezan a comprar sus mascarillas o sus productos para conservar la edad, para no envejecer. Entonces, desde mi familia, desde los productos que se consumen, desde todo aquello que habla también de esta alimentación en la cual se pueda salvaguardar la juventud, la jovialidad, ahí vemos que aprendemos cosas que van tiñendo o van llenando de irregularidad el poseer cierta edad. Y nosotros lo tenemos que reflexionar, porque a partir de esos comportamientos es como entendemos que hay que dilatar la muerte, hay que alejarla, hay que distanciarla, y porque también aquí hay un error clásico, que es el de creer que los adultos mayores son los primeros que van a morir, y por eso no hay que envejecer, ¿no?, para seguir viviendo, y qué bello es vivir y todo eso, que si lo vemos un poco más en conciencia, también nos habla de que le tenemos quizá un temor a la muerte porque la asociamos a la vejez, y no es cierto. Aquí en tanatología lo vemos como muy claro. Ahorita están muriendo muchos niños mientras conversamos, están muriendo muchos adolescentes, mucho adulto joven, y ¿quién te dijo que el adulto mayor es el primero que muere? Y lamentablemente nuestros adultos mayores creen que sí, que así pasa, que la muerte tiene un orden, pese a que vemos que no. La muerte es desordenada. La muerte puede abrazar a un niño, adolescente, adulto, joven, y cuando empezamos a desarrollar esa conciencia de que pues en realidad no sabemos en qué instante vamos a morir, también nos empezamos a distanciar de este querer tener comportamientos antinatura, contra natura, que van en contra de nuestra naturaleza, para sentirnos más tranquilos, calmados y decir, pues en realidad hay que aprovechar la vida, ¿no? Porque no sé en cuánto tiempo me vaya a llegar la finitud, pero también tenemos un gran regalo,
porque la muerte no nos está llegando ahorita. Quizá, tómenlo con reserva, uno de los mayores regalos es no saber cuándo vamos a morir, porque eso nos quita angustia, nos quita pesar, e insistimos, lamentablemente muchos creemos que vamos a morir en la edad adulta mayor, o incluso en enfermedad, muchos creemos que vamos a morir ya, inmediatamente, y eso es una falsedad. Pero igual, todo esto hay que empezar a concientizarlo, interiorizarlo, respirarlo, hasta que nos podamos convencer de que ahorita estoy viviendo, ahorita en este instante la muerte no existe, no tiene cabida en mi vida, no tiene cabida en mi ser. ¿Y por qué no me permito disfrutar esto que sí es? A diferencia de estar en la imaginería, en la fantasía, en la figuración, en la especulación de, ay, ¿cuándo iré a morir? No lo sabes. Siéntete privilegiada, privilegiado. Haz todo lo que tú quieras hacer en este momento y te dejarás de preocupar así también por dilatar este punto de la muerte, que a veces creemos que ya está cercana por procesos de envejecimiento o por encontrarnos en etapas de vejez. Aquí vamos a dar también algunas ideas como recientes, con la intención de que todo lo que llega de contenido a nuestro pensamiento pues también sea algo actual, ¿no? Porque a veces traemos ideas, aunque se escuche extraño, seguimos trayendo ideas del siglo pasado y eso pues no nos ayuda muchas veces. Tenemos que estar vigentes en la información, como se los decíamos hace un rato. Quizá ya estamos naciendo las personas que llegaremos a los 180 años de vida y entonces a partir de ello voy a seguir con ciertos patrones de conducta antinatura, contra natura, con los cuales me siga cargando de disgusto, displacer, temor, miedo por algo que no sé cómo se va a ir dando en mi existir. Hay que descargar a nuestra mente. El envejecimiento ha sido un fenómeno intrigante para la humanidad, no solo porque marca la inevitable cercanía, aquí les voy a subrayar ideas principales, porque marca la inevitable cercanía con la muerte, aparentemente, y le pasa a muchos en muchas sociedades, no solo porque marca esa inevitable cercanía con la muerte, sino porque representa una lucha constante por dilatar su llegada. Les invitaríamos a hacer un ejercicio, a que ustedes vean qué hago hoy, qué hago en este instante, qué hago en este momento para dilatar o postergar la llegada del envejecimiento, que, ojo, la confundimos también con creer que es la llegada o la anticipación de la muerte. ¿Qué hago? Igual como ejemplos, me pongo mis cremas en la mañana, en la tarde, en la noche, me inyecto sustancias en la mañana, tarde y noche, cada semana, cada quincena, cada mes, me dedico a sobreexigirle a mi cuerpo para que en actividades como el ejercicio, también en esta renovación celular o en esta oxigenación constante, yo sienta que tengo una mayor conservación de vida y que con ello estaré dilatando la llegada de la muerte. Repetimos, discúlpenos que lo hagamos, pero es para generar conciencia. Eso es falso, ¿eh? Aquí a la vuelta de la esquina me pasa algo y de qué sirvió todo aquello que yo hacía en la idea de que todo esto iba a retrasar la llegada del envejecimiento o la llegada de la muerte, que son conceptos que no deberían de estar asociados como muchas veces creemos, tienen disparidad. Será también que mi alimentación la cuido en este afán de que esté llena de salud o de, tiene otro nombre, esté llena de elementos con los cuales mi cuerpo se conserve más saludable y por ello me evito a veces un antojo, me evito una convivencia, un buen momento, porque no tengo que comer otras cosas que me puedan perjudicar en este cuidado de mi juventud, de mi vida. Incluso hay personas que están haciendo experimentos científicos con su cuerpo, tal vez ustedes ya han escuchado de estos casos de multimillonarios que se cosifican o someten su cuerpo a comportamientos extenuantes que sí llevan muchas veces al sufrimiento con tal de postergar la llegada de esa vejez, de ese envejecimiento o de esa muerte. Entonces, ¿qué hacemos en el día a día para evidenciar que quizá hay algo que no estamos concibiendo de un modo tan natural como podría ser esta aceptación de que un día no estaremos aquí, pero no sabemos cuándo será ese día? ¿Y por qué no empiezo a aprovechar mi tiempo entonces?
¿Por qué no empiezo a vivificarme, a hacer cosas que me hagan sentir viva o vivo? Y por el contrario, hago cosas que me mortifican y que también en ese hacer cosas que podrían ser inapropiadas, también me estoy sometiendo a sufrimientos. No está el producto, pues a ver dónde me lo consigues. Pues voy a ir a buscarlo a donde sea con tal de que no me falte. O si, como ahorita decíamos, si me permito este alimento y después estoy sufriendo porque es que esto ya alteró una dieta, un cuidado de la salud que llevaba o todo lo que se le asocie. No necesitamos estar bajo esos sufrimientos y volvámonos a preguntar, ¿dónde aprendí que envejecer? ¿Dónde aprendí que la vejez? ¿Dónde aprendí que todo eso se vincula forzosamente a la muerte? En la medida en que vamos haciendo esa confrontación o ese choque de ideas, también llegamos a experimentar cierta calma. ¿Por qué? Porque ahorita no me estoy muriendo, ahorita estoy viviendo, ahorita puedo hacer algo que me maraville, ahorita puedo hacer algo que pueda extasiarme, algo que me pueda hacer disfrutar. La muerte no tiene espacio cuando en realidad nos dedicamos a observar en este momento cómo estamos viviendo, cómo estamos siendo convidados de este regalo de existir. Además de estas ideas de la cercanía con la muerte, de lo que sería el envejecimiento o la vejez, también vemos que a nivel biológico nuestros cuerpos están diseñados para sobrevivir el mayor tiempo posible, adaptándose y reparándose a lo largo del tiempo. Sin embargo, con la conciencia de nuestra mortalidad, también repitiendo este punto de que entre más gano años o entre más envejezco, parecería que más me acerco a la muerte. No quiero dejar de puntualizar el cómo la muerte nos espera, ¿no? Pero siempre nos espera de adultos mayores. Y por eso hacemos todo lo que sea posible para dilatar esto, para dilatar esa llegada. ¿Qué crees? La muerte no está acá. Hay un autor español que nos decía que en todo lugar y tiempo acecha nuestro acabamiento. Entonces, ¿por qué te quedas cosificada o cosificado, mortificada, mortificado, en la creencia de que hay que dilatar esa llegada como sea? Háganme una operación, quítenme estas arrugas, estírenme o restírenme la piel si es que ya me sometí a más cosas. Dicho de otro modo, en términos un tanto existencialistas, no importa cómo me tengas que mutilar, no importa cómo tengas que mutilar mi cuerpo, lo importante es que no llegue allá donde la muerte me espera. En otros contextos diríamos, puede ser que la muerte te esté esperando más cerca y tú ni te estés dando cuenta y estés maltratándote, estés llevándote a un estado de vida lamentable, incómodo. ¿Por qué? Porque en la creencia de que allá adelante hay algo que te espera, quizá esté más cerca y te estás perdiendo de todos estos instantes para poder vivir. Entonces la intención también es ver si nosotros tratamos de sobrevivir el mayor tiempo posible. Porque incluso ese término, déjenme escribir aquí arriba algo, se trata de que estando en el mundo, estando vivos, hagamos eso, vivamos. Mientras estemos vivos, vivamos. Y no nos coloquemos en este estado de sobrevivencia o supervivencia, porque sobrevivir o supervivir ya contiene un elemento de desgaste o de aflicción. Es muy desgastante sobrevivir a las cosas. Imagínense en este mar, nos arrojan al mar en algún momento de un barco, de una lancha o de un yate, como sea, o ahí fuimos a dar un día, incluso como en una ensoñación. Ya sabemos cuán desgastante es estar nadando para tratar de quedar a flote. Con tal de sobrevivir hay que hacer este esfuerzo. ¿Y para qué hacer ello? No lleves tu vida bajo ese sufrimiento, esa aflicción, en la creencia de que ya tengo un año más. Incluso también eso es algo que de dónde aprendimos. Sufrimos ya por alcanzar años cuando cada año es un regalo. No se les olvide, hay personas que no llegan a nuestra edad, lamentablemente, que se van desde escasos años de vida, que se van en la juventud, que se van de adultos jóvenes y no alcanzan nuestros años. Y entonces, ¿por qué nosotros estamos estigmatizando o estamos poniendo marcas? Estamos generando también como esa visión errónea de que cumplir años es ya incluso algo para ocultar. ¿Cuántos años tienes? 20 y tantos.
30 y tantos, 40 y tantos. Son expresiones cotidianas, pero que también encierran como este temor o este elemento consciente de no querer seguir ganando años, cuando en otras culturas o en otras sociedades, tal cual hacemos aquí en Occidente, este presente, este pastel o apagar una vela como felicitación o como reconocimiento de todo lo que hay en poder estar viviendo, en todo lo valioso que es estar viviendo, y hay que disfrutarlo. Ahora resulta que no me hagan pastel, o no me pregunten los años. ¿Por qué? Porque quizá ya le estamos poniendo connotaciones que no corresponden. Así que entre más ganemos años, veamos si caemos en esta constante de creer que esto ya es complicado, ya es difícil, ya es agotador. El tener que entender que cumplí otro año, ya no lo aprecio, por el contrario, lo desprecio, y también eso lo observamos en muchos comportamientos que denotan el disgusto que hay por alcanzar edad. En esta conciencia de mortalidad también tendríamos que quedar claros de que no está nada más en la vejez la muerte, o si es que lo quieren ver así, porque también apenas lo comentaba, la muerte es una experiencia que no vamos a conocer jamás, dicho incluso de modo científico. ¿Por qué? Porque acuérdense que todo lo que concebimos en nuestra mente, en nuestra conciencia, se da gracias a la interacción de nuestros sentidos con la experiencia. Sabemos que estamos vivos porque mis sentidos me ayudan a entender la vida. Estoy respirando y a través de este olfato, de este tacto que me hace sentir la vitalidad, reconozco que estoy vivo. Pero una vez que hayamos muerto, no va a haber sentidos, no vamos a saber lo que es la muerte, con todo lo que conlleve. También, si ahí ustedes quieren abrir estas panorámicas de que hay algo más, enhorabuena, pero la muerte es inexistente si somos objetivos para el ser humano. Que muchos lo quieran tocar o poner en estos puntos clínicos de, es que la muerte es la ausencia de vitalidad orgánica, y ahí se puede constatar que alguien ya murió, sí, en ti que lo ves de fuera, pero la persona fallecida jamás está en la experiencia de saber lo que es la muerte. Para las personas que morimos, lo que está en nuestra conciencia, si alcanzamos a entender el último momento de nuestra vida, creemos que vamos a caer en un sueño. O, aunque la experiencia sea muy confrontativa, como arrojarnos a un vacío o que súbitamente nos hieran con un arma, etc., las sensaciones de desvanecimiento o de desaparición rotunda, sí, en un segundo. Y con ello no hay espacio para la muerte. Pero igual les dejamos esa idea para que la puedan reflexionar en lo individual, si es que les llama la atención. Es valiosa, ¿por qué? Porque en sí misma la muerte no va a ser una experiencia reconocible para los seres humanos. Los avances científicos y tecnológicos se han centrado en prolongar la vida, buscando maneras de postergar el fin último de la existencia. Y también de ahí observamos, ¿no?, cómo ya se han caído en todos estos procedimientos de criogenia o congelamientos para que después me revivan, o que me hagan trasplantes para postergar o ensanchar, hacer más extensa, más amplia la existencia, o también estos procedimientos estéticos con los que aparentemente estamos viéndonos más jóvenes, sí, tal vez por fuera, pero quién sabe por dentro cómo te sientas, entre muchos otros. Como les decíamos al inicio, ya también nosotros hemos sido cosificados. ¿Por qué? Porque ya nos tratan como cosas. Ya somos el conejillo de indias para los avances muchas veces estéticos. Y lo digo con todo respeto, no me vayan a colocar palabras que no. Sí, en tu avance, en tu aportación o en tu con tu incorporación de conocimiento hacia lo que es lo científico, lo humano, con esto que le ofreces al individuo para que se pueda extender la vida, ¿por qué hacerlo? ¿Por qué hacerlo? ¿Por qué llevarle a la fantasía de que eso en realidad puede pasar? El que alcancemos mayor edad, con lo cual en algún instante también idealicemos el que no vayamos a morir. Eso genera anomalías ya cuando se hace un trabajo clínico o un trabajo de duelo con las personas.
porque nos creemos cosas que no forman parte de nuestra propia naturaleza. En la naturaleza humana o en cualquier modo de vivir, seres superiores, inferiores, racionales, irracionales, o todos estos 5 mundos que nos enseñaban en las materias de biología. También desde ahí vemos que nada nos va a hacer no colocarnos bajo esa experiencia de muerte. ¿Por qué también alejamos este punto de el alcanzar años o por qué alejamos la idea del envejecimiento? Porque nos da miedo morir. ¿Y qué hay en la experiencia de muerte? También lo señalamos por segunda ocasión ahora. Tienes que preguntarte, ¿quién te enseñó que hay algo irregular en morir? Que hay algo irregular en alcanzar años, que hay algo irregular en envejecer. ¿Dónde aprendiste esas ideas? ¿Por qué otras comunidades pueden valorar, apreciar, cuidar, atender a la persona que tiene años acumulados? ¿Y por qué en otras comunidades lo vemos como algo impropio? ¿Qué estás aprendiendo de tu sociedad o de tu contexto? Y cuestiónalo, eso es lo importante, cuestiónalo, porque también a partir de ello, si tenemos la virtud, la dicha de alcanzar una edad longeva, amplia, también podremos apreciar el estar ahí, el estar mirando quizá cosas que ya muchos no habrían visto porque no alcanzaron nuestros años, o porque estas sensaciones de miedo, cuando el miedo también, ojo, no tendría que estar asociado a la edad adulta mayor. No obstante, se enquista la emoción de miedo en el adulto mayor. ¿Por qué? Porque le llevamos a creer que pronto va a morir y le transferimos ideas para salvaguardarnos nosotros, ¿no? Abuelo, abuela, cuando mueras, el abuelo o la abuela sabia podrían decir, ¿y si te mueres tú primero? ¿Qué hago yo? Para poner en nuestro lugar a las personas que tenemos esa osadía de creer que la muerte lleva un orden y bueno, morirán ellos primero y después seguiré yo, pero pues vamos en ese orden y que me dé calma el que ellos sigan vivos para también creer que yo seguiré después. De modos inconscientes nos vamos creyendo que eso va a pasar así, pero no es tan cierto. Entonces el adulto mayor tiene miedo a envejecer, tiene miedo a encontrarse en la etapa de la vejez. ¿Por qué? Porque las sociedades o los medios o incluso los núcleos familiares no los involucran o no los hacen parte de lo que sería una dinámica familiar en la cual no es necesario que te muevas también, porque muchas veces creemos que es que ya no hace nada, ya todo lo tiene que hacer uno, ya ni se puede desplazar. ¿Y crees que tu adulto mayor solo es un cuerpo? O sea, solo es valioso porque dé pasos, porque avance, porque camine. Y tal vez con esta expresión o como me escuchan, hay algunos que tenemos la osadía de sí confrontar así. O sea, ¿tú crees que la persona es valiosa por el número de pasos que da o por que pueda desplazar un objeto a otro lugar? ¿Qué hay en tu mente como para creer que eso en realidad habla de un individuo? Lo que habla de un individuo es su mente, su conciencia, su pensamiento, lo que ha incorporado allí desde lo cual toma lugar en la realidad. Entonces yo te aconsejo con tu adulto mayor platicar, para que sus procesos cognitivos te hablen de su realidad, para que a partir de su lenguaje se pueda sentir vivificado, y estamos disfrutando un gran momento, como lo vieron en COVID, cuando muchos jóvenes, en Europa principalmente, para tener claridad de dónde ocurrió esto, mucho joven tuvo la capacidad, la virtud, el humanismo de hacer cosas en beneficio de adultos mayores para que ellos no salieran de casa y no cayeran en este riesgo de contagiarse y morir cuando no existía todavía una vacuna. Generar esa intergeneracionalidad, poder convivir entre generaciones donde no estemos maleficiando el hecho de envejecer o estar en la vejez o creer que vamos a morir ya por tener cierta edad. Si tuviéramos esos ejercicios de mayor convivencia, de mayor coexistencia o relacionalidad, también desde ahí nuestras sociedades se harían más valiosas y el adulto mayor no tendría miedo de lo que podría estar deparándole en su existencia, porque ahorita
estoy teniendo un gran momento con los míos, gracias a que me incorporan, mi familia me incorpora, me hace parte, o mi sociedad me incorpora, tiene espacios para que yo pueda asistir, convivir, disfrutar, valorar cada momento de la existencia, o a nivel gubernamental, perdón, porque vamos del interior, es decir, de la familia hacia afuera. Familia, sociedad y gobiernos, que también se encargan de establecer dinámicas de conciencia donde incorporemos al adulto mayor en lo que significa vivir. Y eso nos ayudaría a terminar con miedos. El temor a la muerte es una de las fuerzas psicológicas más poderosas y universales. No queremos estar allí. Una disculpa por este signo de interrogación que no va. No es pregunta, es afirmación. Es muy poderoso y universal porque a eso se le llama rasgo tanatofóbico, el temor irracional a reflexionar la muerte, ¿no? Muchos no queremos hablar de la muerte porque toca madera, cruza los dedos o no estés invocando. No. Bueno, créelo si quieres, pero no va a pasar nada porque empecemos a conversar de la muerte. Por el contrario, nos va a ayudar a tener mayor conciencia, pero sí, sigue siendo un elemento psicológico muy poderoso, universal y petrificante, como decimos en tanatología. Te petrifica, te deja en un estado de momificación. ¿Por qué? Porque si me dicen, David, tienes una semana de vida, igual y yo me petrifico y no sabría qué hacer conmigo en ese tiempo. Pero tal vez no sabría qué hacer conmigo porque tal vez no concebía que yo podía morir en cualquier instante y no en la edad en la que la estadística o la matemática principalmente me dice que será la edad en la que me voy a morir, que es a los 73 como mexicano, ¿no? A los 73 años me voy a morir. Entonces desde ahí ya existe como esta fuerza poderosa sobre mi mente que me hace sufrir por el hecho de que es que ya me quedan ciertos años. Apenas también con una persona cercana lo hizo de un modo tan llamativo que en realidad asistió al hospital, pero iba tan afligida que ya venía pensando en que le iban a dar un diagnóstico fatal por una condición física que tenía. Y hubieran visto el estado aflictivo en el que se encontraba la persona, porque ya lo dijimos, hay que ver cuánta fuerza o cuánto poder tiene sobre nuestra mente el hecho de morir. No hay que tenerle miedo a morir, no vamos a conocer lo que es la muerte, dicho de manera breve, todo eso lo tendríamos que explicar a profundidad para que se abriera esa conciencia de que sí es cierto, yo no voy a conocer la experiencia de morir. O, si lo quieren ver desde la física, todo lo que está en el universo ya estaba en el universo. Entonces, como dicen las leyes de la física, seguramente solo vamos a transitar de estado, porque la materia no se crea ni se destruye, solo se transforma. Pero igual, tomen todo esto con reserva. Puede ser que ni siquiera eso esté en la condición de los individuos, porque todo lo asociamos a la parte consciente, sin saber que hay otros estados en los que también podríamos estar nosotros inmersos. Desde ahí, desde todos estos planteamientos, se podría dispersar o distanciar al miedo que hay por morir. Y al contrario, un año más, muchísimas gracias. Esto lo decimos también mucho en tanatología, la gratitud. Deberíamos ser un poco más agradecidos por todo esto que tenemos, o por todo esto que se nos da, todo esto que se nos ofrece, sin que hayamos sido cuestionados de si queríamos estar aquí o no. Ya que estoy aquí, agradecer por tener los momentos, o tener a las personas, o tener la conciencia suficiente para hacer algo con este tiempo. Así es como podemos empezar a movilizar este miedo. El miedo puede ser visto como una reacción natural a la pérdida del yo. También aquí les comparto otra idea. Muchos filósofos dicen que en realidad el ser humano no le tiene miedo a morir. A lo que le tenemos miedo los seres humanos es a dejar de ser. Como dejar de ser niño. Me da miedo dejar de ser niño y empezar a trabajar o empezar a buscar a mi proyecto de vida y concretarlo. O cuando dejamos de ser adolescentes, ya me voy a ser adulto y ya no voy a estudiar, ahora voy a trabajar. Qué feo es dejar de ser. O dejo de ser tu pareja, o dejo de ser estudiante, o dejo de ser
nieto, nieta, si es que muere un abuelo, abuela, o dejo de ser el protector de una mascota. Eso es lo que en realidad confronta al individuo desde la filosofía alemana, el dejar de ser. Entonces, con eso también pierde rotundidad la idea de la muerte. A lo que no podemos enfrentar los seres humanos es a dejar de ser. Y piénsenlo, dejo de ser joven cuando envejezco. ¿Y qué pasa en mi mente? ¿O por qué no le doy espacio a eso? Si es tan maravilloso el poder observar cómo siguen acumulándose los años en mí. Y no descarto que ahorita muchos digamos, sí, pero yo estoy a lo mejor bajo un estado de enfermedad. ¿Y eres la enfermedad? ¿O estás viviendo desde tu condición de enferma o enfermo? Y quizá hay que situarse por encima de ese estado enfermizo, que igual necesita una revisión concientizante para que nosotros podamos ver que una enfermedad, un dolor o una aflicción no tendría que estar haciéndonos vivir, sino que por encima de esas condiciones nosotros podríamos elegir cómo vivir. Así que revisen esta idea. ¿Será que mi temor a envejecer o a estar en la vejez en algún momento, además de que pueda situarme en este punto de creer que ya la muerte está ahí a un lado esperándome, o será que me habla este envejecer de dejar de ser? Y ahí está el enigma con el que titulamos la conferencia, el enigma de la muerte. ¿Cómo concibes la muerte? Porque si la ves solo como esta disfunción orgánica, ok, está bien, o esta ausencia de conciencia, ok, está bien, pero también la puedes observar como el enigma que te muestra que a lo que verdaderamente te confronta ese estado es al de dejar de ser la joven, el joven, la niña, el niño, la adolescente, y hay que prepararse para vivir en otros estados. También el miedo puede ser visto como una reacción a la incertidumbre de lo que viene después. También esto sería como algo innecesario. ¿Cuál es la necesidad de verme en una cuestión futura en la que quizá no esté? Porque puede ser que el futuro no llegue también. Eso es algo claro, es algo para lo que trabajamos, tratar de construir un mañana, tratar de edificar un porvenir, pero nada lo garantiza. Por ello mismo, el ponernos en esta conciencia física, psicológica del aquí y ahora, del presente, porque desde aquí también puedo elegir todo. Mientras yo pueda estar consciente de elegir cómo quiero vivir este momento, no tendrá espacio la muerte, porque yo me sigo imponiendo a ella. O yo sigo, gracias a mis decisiones, luchando, combatiendo contra su enquistamiento, o que quiera tener un espacio sobre mí para disminuirme o desdibujarme como individuo. No, yo sigo eligiendo en cada momento el cómo vivir, y desde ahí no le dejo espacio a la cuestión de la muerte. También en este presente se acaba esta parte de incertidumbre, del no tener certeza de qué va a pasar conmigo. No te preocupes, ya irás viendo qué va a pasar contigo, instante a instante, momento a momento. No dejes espacio para cosas que no necesitan estar en tu mente, y también de ese modo nos desharíamos momentáneamente de lo que es este elemento del sufrimiento, ¿no? ¿Por qué? Porque creemos que este sufrimiento se da al estar acumulando años y al caer en la idea de que ya voy a morir. E incluso, les va a sonar tal vez anecdótico, simpático, muchos adultos mayores se sorprenden porque dicen, pues es que yo ya debería de estar muerto y sigo vivo, y mire cuántos años ha dejado de disfrutar, o meses o días, por creer que ya nos tocaba el cese. Entonces, ¿qué es aquello que estamos dejando que se coloque en nuestra mente? Porque si es todo lo de allá afuera, no dejamos de ser el objeto, no dejamos de ser el consumidor para grupos de personas, para empresas, con las cuales nos hacen su objeto de venta, y desde ahí nos vamos creyendo cosas que, si las cuestionamos un poco, ni siquiera nos llevarían a decirle sí a aquello que ofrecen. En muchas culturas la muerte es un tabú, algo de lo que se habla poco y se evita contemplar. Lo subrayo. ¿Por qué? Porque en México, aunque muchas veces hemos utilizado la expresión de que los mexicanos estamos listísimos para hablar de la muerte, eso sigue siendo en gran medida una falsedad, porque seguimos encontrándonos con comportamientos que nos hablarían de no querer aceptar el envejecimiento
la etapa de la vejez o no queremos aceptar que algo le está ocurriendo al cuerpo con lo cual se transforme. Y desde ahí llegamos a esos aspectos de someter al cuerpo a situaciones o condiciones que nunca antes habían estado tan presentes como ahora, que es el de llevarlo a un estado de intervención quirúrgica para aparentar cosas que en la realidad biológica no son, que en la realidad no nos tienen allí. Si nosotros nos atreviésemos a hablar cotidianamente de cómo vamos muriendo, también esa es otra idea que podrían revisar después en lo personal, aquí en nuestras actividades. Estamos muriendo permanentemente, somos seres murientes, somos esta antítesis entre vivientes y murientes, vivimos y morimos, como en la respiración. La dicha de vivir, pero espérame, déjame respirar, hacer este esfuerzo porque no quiero que se me vaya el aire, ya que en este estado en el que no estoy respirando parecería que estoy muriendo. Igual, así de pequeñito, así con este tipo de ejemplificaciones vemos cómo estamos bajo esa ambivalencia, el vivir y el morir, diría Freud, el eros y el tánatos, con lo cual está en tu conciencia decidir la vida o la muerte, hacia dónde quieres movilizarte, hacia dónde quieres que vaya esta energía libidinal, y con ello elijan, permítanse eso, elegir cómo quiero estar en mi envejecimiento, cómo quiero estar en mi vejez, quiero estar en el mortis, mortificado, o quiero estar en el vivere, en el vivir, la vitalidad, quiero estar en la entrega, en la compartición, en el poder tener este regalo de abrir los ojos y decir, qué maravilla, sigo siendo yo, sigo estando aquí, o bajo cualquier otra circunstancia, sigo estando de muchas maneras, y quizá al situarnos en este espejo que también es muy confrontativo, ver cómo voy cambiando, lo cual hablaría de la naturaleza. Estoy cambiando y qué bueno que cambio, y no estar colocados en estos puntos de cosificarme, mutilarme, someterme, hacerme creer frente al espejo que no cambio, qué maravilloso. Eso no es natural, eso nos habla de que en tu conciencia quizá están nutriéndose cosas anómalas que tarde o temprano te van a llevar a un trastorno. Hablemos un poco más de la muerte, no permitamos que se vuelva esta parte para evitar contemplar, dialogar, mirar, con lo cual reforcemos la ansiedad y el miedo hacia ella. Esta aversión, que es la aversión de negar la muerte porque la asociamos a los puntos de envejecer o a los estados de vejez, esa aversión ha llevado a la búsqueda incesante de soluciones, que prometan, si no la inmortalidad, al menos un aplazamiento significativo del final. Y aquí tenemos protagonistas en todos los sentidos, Ya lo dijimos, personas que sí dicen congélenme para que me revivan con el paso del tiempo, otras personas que dicen inviertan una gran cantidad de mi dinero en todo lo que sea necesario para que yo me someta a esos tratamientos con los cuales se dilate el envejecimiento o la llegada de la muerte, o tenemos a las personas que dicen ok, yo estoy aprovechando mucho mi ciclo de experiencia, porque la vida solo es un ciclo de experiencia, entonces formo parte de ese ciclo y no voy a estar bajo formas de vida o dinámicas en las cuales se está develando una dificultad para aceptar que vamos en algún momento a sumar años con los cuales en algún instante estemos más cercanos a lo que sería esta parte de dejar de ser en algún momento. ¿Y cuáles son estas soluciones antinaturales contra la muerte? También hace rato les decía, pónganse a pensar, ¿no? En este momento, ¿qué es lo que hacemos para postergar, distanciar, dilatar la vejez, el envejecimiento, la muerte? ¿Por qué? Porque si tú haces eso, dicho respetuosamente, quizá estás situándote en algo que no debería formar parte de tu conciencia. Por el contrario, disponte a seguir viviendo hasta que llegue ese instante en el cual yo simple y sencillamente crea que me voy a dormir y no lo sabemos. Puede ser que haya algo más para nosotros, como estas otras ideas recientes, seguramente alguno ya las han escuchado, de que ¿por qué al final vemos una luz? Pues porque no te acuerdas que cuando naces también das a luz. No sabemos si ese
estar observando esta luz radiante es porque estás llegando otra vez a la vida. Con lo cual estaría esta ambivalencia, como decíamos, ¿no? Entre morir y vivir, que es el estado natural del individuo. Vivimos y vamos muriendo como una constante. Puede ser que eso también sea como una parte esperada, mirar esta luz en algún momento, con lo cual en otro lugar, en otro tiempo, en otro ambiente, la vida me esté recibiendo. Ante este tipo de concepciones, las soluciones antinaturales contra la muerte también se han dado a lo largo de la historia y han recurrido a métodos que desafían la naturaleza. Ahí subrayé mal, una disculpa. Métodos que desafían la naturaleza, con el objetivo de vencer a la muerte. Ya en una conferencia en el Instituto Mexicano de Tanatología nos decían que quizá la muerte ni siquiera sea un fenómeno experimentable por el individuo. Entonces, ¿qué creo yo ante la muerte? ¿De dónde he traído esos conceptos para mí? ¿En dónde está lo irregular de morir? ¿Si forma parte del vivir? ¿Por qué en algún instante, si sí surgen ciertas emociones, por qué no he trabajado conmigo para no vivir bajo este estado permanente emocional y situarme en un estado emocional más conveniente, como disfrutar la vida, alegrarme en la vida, contentarme en la vida, mientras formo parte de este momento? No me olvido de que muchas personas tenemos condiciones que sí nos podrían llevar a no estar disfrutando o contentándonos con la existencia. Igual podríamos dialogar para ver qué es lo que nos ha puesto ahí, porque si vemos que hay un temor hacia la muerte, un planteamiento natural sería el ver quién te ha enseñado o dónde aprendiste que es malo morir, cuando para muchos, ya lo hemos visto en hospitales, en cuidados paliativos, para muchos es un gran regalo el poder descansar, dejar de sufrir, el encontrarse bajo otro estado. Veamos qué es lo que hoy día estamos haciendo para vencer la muerte. Estos estados antinaturales también nos ponen, ya se dijo un poco, en la criogenización, estados de congelamiento, o querer prolongar bajo tratamientos muy rígidos e inflexibles. Desde ahí parecería que podríamos alcanzar una mayor edad. Se los decía al principio, quizá ya hay condiciones en este momento que nos podrían llevar a vivir 180 años y ante ello también surgiría el pensamiento de ¿será que un día los seres humanos si estemos en la condición de vencer a la muerte o no? También eso cada quien lo tendrá que revisar. Desde las prácticas alquímicas, que fueron las más lejanas, hasta los avances modernos en medicina y biotecnología, todo ello nos ha hablado de un deseo de evadir el envejecimiento y la muerte. También, para ponerlos incluso en este punto tecnológico, de donde ya también se está sacando mucha investigación o mucho reporte clínico, vemos que el decirle sí a aplicaciones que nos hacen más jóvenes, también los primeros reportes clínicos nos dicen que los estados dismórficos corporales van a ser una constante con el paso de los años en estas personas que estamos alimentando una conciencia errónea de nuestra mente o una idea errónea de nuestra imagen, ya que, acuérdense, la realidad se construye de lo que incorporamos en nuestra conciencia. Si yo sigo incorporando imágenes donde aparentemente me veo más joven como mujer o como hombre, si eso se asume en el pensamiento, eso también va a dificultar más en algún instante el que yo acepte mi proceso de envejecimiento natural o que una vez llegada la etapa de la vejez yo me asuma en ese estado de la vida. Y también puede ser que eso me desarrolle estados de ansiedad. ¿Por qué? Porque parecería que, pero ¿cómo es posible que me diagnostican una enfermedad o algo anómalo si yo me veo bien o yo me siento bien? Si una cosa es lo que tú crees con cosas quizá fantasiosas que has construido. Otra cosa va a ser un estudio clínico, físico, un estudio mental, con lo cual si veamos que aquí, pues lamentablemente por circunstancias o porque no tuvimos suficiente carácter o firmeza para no creer que una etapa o algo que le ocurre al individuo de modo natural es malo,
Si nosotros no tuvimos esa fuerza o capacidad, también vamos a desarrollar trastornos del pensamiento, trastornos emocionales o trastornos comportamentales. Un trastorno comportamental es esta parte de hacernos intervenciones estéticas que ya no necesitamos. Y ustedes han escuchado en profesionales de la salud éticos que dicen: tú ya no necesitas hacerte estas intervenciones. Si te haces una intervención más, te pones en riesgo. Y ni siquiera con esas advertencias a veces abrimos los ojos para decir: es hermoso ir adquiriendo años, es hermoso ver cómo ha pasado el tiempo sobre mí, es hermoso saber que he estado un periodo mayor de vida a otros que no han podido alcanzar estos instantes. En todo ese tiempo he estado quizá con personas hermosas, bellas, valiosas, significativas, y todo eso se me está olvidando porque estoy regresando al ego, al yo, al egocentrismo, al narcisismo, donde en ese regresar a lo interior le resto valor a lo que está allá afuera, que es significativo, que es llamativo, y también aquí, en este eclipsamiento que voy haciendo de la existencia, también voy a ser capaz de hacer conmigo lo que sea, con tal de no aceptar o no asumir que también estos cambios que experimento tienen su mérito, por todo lo que he decidido en su momento para llegar hasta esos instantes. También en estas partes de los trasplantes ya han escuchado que hay ciertos países que están trabajando mucho con lo que son los animales para desarrollar en su interior órganos, o para en esas especies desarrollar órganos que son muy afines con los seres humanos, poder hacer como trasplantes, pero ya sabemos que muchas veces los podemos necesitar para conservar salud, y otros trasplantes se están haciendo para prolongar la vida, cuando a lo mejor ya ni siquiera con el resto de nuestro funcionamiento orgánico se podría sostener la vida, como muchas veces creemos. Trasplantes de órganos, criogenia y la ingeniería genética son solo algunas de las estrategias actuales que exploran los límites entre la vida y la muerte, cuestionando el curso natural del ciclo vital. El curso natural es tener un desarrollo durante la niñez, un desarrollo en la adolescencia, un desarrollo en la edad adulta y un desarrollo también en la edad adulta mayor. Entonces, permitámonos estar en el conocimiento, el aprendizaje de esos momentos, de esos instantes, para desde allí valorar o apreciar lo que nos está compartiendo, lo que es la vida. Eso fue ya un resumen, y vamos a cerrar con esta parte del desconsuelo. Les quitamos 3-5 minutos como máximo. ¿Qué ocurre entonces en el individuo en cuanto a la vejez? Pues lo que está ocurriendo es que hemos mitificado esa etapa del desarrollo evolutivo. Hemos creído que ahí hay ya aversión o hay incluso irracionalidad. Parecería que el adulto mayor ya no está en condiciones de formar parte de la existencia, ya no tendría que ocupar un espacio en este mundo, o no tendría que compartir con nosotros. ¿Y por qué no? Es que son una carga, son una lata, son desgastantes. No, espérame. Yo lo que vería más que nada, y qué curioso, tú como joven o como persona que tiene menos años y que está consciente de lo que necesita alguien, ¿por qué no te atreves a coexistir o a compartir? Más que nada yo veo la incapacidad en ti. Deberías cuestionarte: ¿por qué no tengo una capacidad para acompañar, entender, compartir, ayudar, auxiliar a otros? Eso me hablaría de un egoísmo, de una egolatría, me hablaría de una vanidad, donde parecería que aquello que entorpece tu estar en el mundo debe de ser anulado o quitado, excluido. No sé si eso sea muy humano, Yo pensaría más que nada que en tu forma de concebir al otro hay una deshumanización. ¿Y qué crees? Eso me preocuparía. ¿Por qué? Porque incluso sería hasta un rasgo sociópata, antisocial, el no sentir algo por el pesar o por la condición de alguien que se encuentra en una gran sabiduría, y no nada más a un nivel académico, a un nivel cognitivo, sino por el hecho de que ha estado donde nosotros nunca estuvimos ni estaremos. Estuvo en épocas, momentos que al llegar a mi conciencia la ampliarían tanto que por ello debería hacerle un espacio. ¿Y por qué
hago menos eso y valoro, aprecio todo lo que es presente sin darme cuenta si esto en realidad es mejor, porque antes se creía eso, ¿no? Los tiempos nuevos son tiempos mejores, quién sabe, ¿eh? No lo sabemos, porque así como hemos visto, el siglo XX fue años de comportamientos bélicos donde fuimos capaces de matarnos unos a otros. ¿Dónde estaría la racionalidad? Y hoy día vemos que estamos ya mitificando o estigmatizando el envejecimiento o la vejez, porque tal vez estamos saturadísimos de información que nos dice que hay que alejarnos de ese estado del individuo, ese estado natural, que es el de la vejez o estar en el envejecimiento. Si quieren buscar el término, se le conoce también como entropía, es un estado de deterioro permanente, es un estado de dilución en el cual los seres humanos tendríamos que ejercitarnos. ¿Para qué? Para hacernos más conscientes y desde allí trascendernos en la vida. Entonces, dicho así a otros más jóvenes, también respetuosamente, para ayudarles a entrar en mayor conciencia, yo siento que tu deterioro cognitivo es llamativo, porque estás teniendo ideas que no deberías tener en cuanto a compartir la vida con otros. Ayudémosle a la persona adulta mayor o ayudémonos en nuestra propia conciencia para erradicar o excluir ideas que no tienen por qué estar acompañadas de lo que es el envejecimiento. No hay nada irregular o anómalo en el envejecer, es un proceso natural de la existencia. Tú lo dices porque no tienes cierta edad. No, yo lo digo por todo lo que he visto en adultos mayores, por todo lo que ha sido niñez o por quienes somos psicólogos, las cosas que podemos observar en cada etapa del desarrollo evolutivo. Y todo tiene su valor. Ninguna etapa es mejor que otra. Todas tienen belleza en su condición. Solo hay que atrevernos a concientizarlo o a absorberlo. ¿Qué más tiene que ver con este desconsuelo? A pesar de los esfuerzos por retrasar lo inevitable, el envejecimiento sigue siendo una etapa cargada de desconsuelo emocional, ya que la conciencia de muerte inminente, que como hemos dicho en toda esta conferencia, no tendría por qué creerse como propia del adulto mayor. Si empezamos a observar a nuestro alrededor y vemos que sí, mueren niños. Discúlpenme si hago la observación y alcanzo a tocar una susceptibilidad, no es mi intención, solo trato de que ampliemos conciencia. Si vemos que mueren niños en guerras, por bombardeos, por abandonos, porque no hay un trato adecuado hacia ellos, por accidentes o por lo que sea, así en cada etapa del desarrollo evolutivo. Si lo vemos, no tendríamos que creer que el adulto mayor tendría que sentirse desconsolado o envejecer debería llevarnos a sentirnos desconsolados. Si nos atrevemos a combatir con estas visiones del hierro, del envejecimiento, la vejez tiene esas condiciones anómalas, no, confrontémoslo, tengamos una mayor osadía o atrevimiento para no creer en eso que es falso, porque no tiene como par a la muerte. Y también creyendo que es que conforme gano años, mis capacidades físicas y mentales se hacen menos, trabajemos en ellas. Apenas le ponía a una señora en una sesión privada, decía, a ver, le voy a mostrar aquí unas imágenes y dígame de qué se tratan, porque a mí me hablan de esas personas, pero yo no las conozco. Sí, mira. O bueno, mire, es Pedro Infante, él se llamaba Jorge Negrete, él era Cantinflas, o este programa se llamaba A la Carabina de Ambrosio. Y yo en este estado de sorprenderme, ¿no? ¿Por qué? Porque en una cuestión así de accesoria le ayudamos a que la persona trabaje con su memoria. Y desde ese diálogo que parecería trivial, uno sabe que cuando hago unas preguntas van a entrar en juego sus procesos cognitivos. Oiga, psicólogo, ¿por qué al final mi mamá estuvo muy contenta? ¿Qué le dio? ¿Qué le hizo? Nada. Solo me atreví a hablar o a platicar con ella de cosas que ustedes quizá no platican y que gracias a ese tipo de ejercicios se siguen conservando los procesos. Entonces trabajemos en ello, en compartir momentos para que los procesos cognitivos se mantengan, o aquello que esté a nuestro alcance, en lo cual los sentidos también se trabajen. Es que me gustaría ir a ver el mar, te llevo en silla de ruedas. Es que me gustaría poder sentir la lluvia,
déjame rescatar lluvia en este frasco y voy a venir a rociártela, o cómo me gustaría que vinieran mis nietos, déjeme organizar en unas escuelas algunas jornadas con las cuales los jóvenes, niños o los preadolescentes vengan a compartir unas jornadas de alegría en sus institutos de casas de la tercera edad o casas de asistencia. Hay muchas cosas por hacer, pero a veces no nos atrevemos. ¿Por qué? Porque sentimos que ya nada se puede hacer. Entonces, ¿no? También nutramos todos estos procesos cognitivos, nutramos todas estas partes sensoriales y con ello quizá notaremos sonrisas en los demás y tal vez algo de mérito o autovaloración en nosotros. ¿Por qué? Porque estamos sabiendo compartir la existencia y todo lo que conforma la existencia es valioso. Con ello podemos generar momentos profundos de alegría, no de tristeza, y también los de ansiedad podrían estar disipados. Y con ello hay una gran tarea y cerramos con esta diapositiva que nos habla de, sí, me parece que sí, nos habla de este desconsuelo a menudo agravado por la soledad y la pérdida de seres queridos también haría creer que es que en la edad adulta hay tanta soledad. ¿Quién te dijo que hay tanta soledad? O si te sientes sola, solo, dime o busquemos las instituciones, los lugares, a las personas idóneas que nos hacen compartir momentos, con lo cual la soledad inconsciente, que es este estado en el cual los individuos no saben qué hacer consigo, esa soledad inconsciente la podríamos transformar o llevar hacia una soledad consciente donde yo sepa qué cosas decidir y desde esas decisiones quizás saber acompañarme. Y no tiene que ser presencialmente, porque también podemos compartir a niveles virtuales con adultos mayores y pasar grandes momentos con ellos, en el afán de que el desconsuelo se haga menor o no exista por momentos y desde ahí nos gratifiquemos o nos congratulemos por lo que seguimos haciendo en este ejercicio consciente de vida o lo que seguimos haciendo en este momento que no volverá jamás y que quizá nos hizo ver que estuvimos a la altura para poder responderle a la vida con lo mejor que teníamos. A partir de estas soledades se subrayan las necesidades de enfoques más humanos. Necesitamos desarrollar humanidad. Con eso este enigma se empezaría a resolver. Ya me di cuenta, es una cuestión de ideas. Lo que yo creo en la soledad, lo que yo creo por el miedo a la edad adulta mayor, por lo que yo creo que hay en esos años que se alcanzan. Desde ahí los enigmas van desapareciendo y nos vamos haciendo más humanos. La intención sería hacernos notar que no es necesario prolongar la vida, porque la vida no nos va a dar más felicidad entre más lejos estén nuestros momentos aquí. Aquello que queremos como dicha plenitud se puede alcanzar en este momento y no tendríamos que esperarlo en el más allá, entendido como ganar más años. También desde ahí vamos a mejorar la calidad emocional y espiritual en los últimos años de existencia, hasta que lleguemos a ese instante último de poder decir, gracias, estuvo bien, agradezco este momento, agradezco este instante, fue sin par, fue sin igual, ojalá vuelva a estar, si es que algunos lo queremos ver así, o ojalá y no esté porque lo llevé a tope y no sé qué sabría hacer conmigo si se vuelve a dar. Como cada una o cada uno lo quiera ver, eso estará fenomenal. Ojalá y alguna idea de las que hoy transmitimos haya sido de su agrado.